Supercrack Estrella presenta. Alcácer se fugó. Antonio Anglés. Noruega. Kenneth Strange, exagente del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, viaja a Dublín para investigar el caso de Annie Carrick, una joven que desapareció en marzo de 1993. Ella era mi vecina, y su padre era mi profesor en el instituto. Teníamos una relación familiar. La última vez que vi a la señora Carrick me pidió por favor que volviera con los restos de su hija, expresa Strange, quien se enteró del prófugo Antonio Anglés tras leerlo en la prensa. ¿Por qué cree que exagente del FBI y que puede haber una relación entre la desaparición de Annie Carrick y la fuga de Antonio Anglés? Es una coincidencia temporal. Él estuvo en Dublín menos de 48 horas antes de que desapareciera Annie, y el puerto está como a 1,5 millas de la casa de la joven, señala Kenneth Strange. Por su parte, Jorge Saucedo, periodista, destaca que era sorprendente el estar investigando el rastro de Antonio Anglés, un asesino de 3 niñas, en tierras de Irlanda, y encontrarse a un exagente del FBI que está investigando la desaparición de una chica en el mismo lugar y en el mismo momento. Así, decidieron comprobar dónde y cuándo pudieron cruzarse los caminos de Annie Carrick y el de Anglés. Antonio Anglés habría llegado al puerto de Dublín, al muelle sur, el 24 de marzo a las 22:50 de la noche. Era miércoles, y el viernes 26 Annie desaparece. En apenas 23 minutos andando, Antonio Anglés pudo recorrer la distancia que separa el muelle sur de la casa de Annie Carrick, subraya el ex investigador del FBI, a lo que añade que a las 15 horas, hay una persona que ve a Annie subiendo al autobús número 44, y se va al pueblo de Wicklow, donde una testigo de un restaurante dijo que cree que vio a Annie Carrick con un chico el 26 de marzo de 1993 entre las 15 y las 16 horas. Si escuchamos los testimonios del barco que desembarcó en Dublín, Irlanda, podemos entender que Antonio Anglés salió andando por el puerto de Dublín, ya que la policía de Irlanda dijo que el salvavidas que se encontró en el mar procedente del barco, piensa la policía de Irlanda, fue arrojado como señuelo o cortina de humo para hacer creer que había saltado. Tengamos en cuenta que esto es lo que piensa la policía de Irlanda, y el capitán del barco reconoce que tuvo que tener ayuda de la tripulación del barco, por lo que es más que posible que saliera tranquilo y llevado a tierra, y una vez en tierra pudo contactar con algún contacto que le llevara en avión privado hacia algún país. En una novela de ficción sitúa a Antonio Anglés en el país de Noruega. Curiosamente ya realicé un video basándome en esa novela de ficción, y si de verdad Antonio Anglés estuviera en Noruega como nos decía la novela. Curiosamente ese mismo día que puse el video tuve un encuentro en la calle con una persona muy extraña que me hacía preguntas no extrañas sino cosas sobre el autobús 144. ¿Dónde está? ¿Cuánto tarda? Si le puedo mirar por internet la hora a la que pasa, y todo esto para al final tomar otra dirección que no era la dirección del autobús, y eso que no he contando su aparecían la de un hombre vestido de anciana. Es curioso que preguntara por el autobús 144, teniendo en cuenta el caso de Annie Carrick, que se relaciona con Antonio Anglés en Irlanda, que curiosamente se lo vio por últimamente en un autobús el número 44, pero vale, esto ya es mucho divagar, quizás todo sea mucho divagar y todo es fruto de lo casual y de mi imaginación, pero aquí queda mi historia. Podría ser Noruega como cuenta esta novela de ficción, una historia donde el novelista imagina a Antonio Anglés escondido, ¿por qué no? Si el Anglés tenía los contactos necesarios. Para ello tenemos que estudiar en este país si hay casos ocurridos en Noruega que nos haga pensar que allí le pudieron facilitar un escondite con papeles falsos. Miremos en la línea de sucesos ocurridos en Noruega si hay algo que pueda hacer pensar que allí se ocultó. Por ejemplo, encontré este caso de sucesos en Noruega. Tisfjord, el pueblo en Noruega donde viven solo 2.000 personas, y hay más de 150 casos de abuso sexual. Esta noticia es del año 2018, un lugar donde sí podría tener interés Antonio Anglés, si existe una especie de poderes pedófilos en el mundo. 151 casos de abuso sexual, incluyendo violación de menores. Ese es el recuento oficial de las autoridades noruegas en una población de 2.000 habitantes de Tisfjord, en el norte del Círculo Ártico. Los delitos ocurrieron durante décadas, entre los años 1950 y 2017, pero se descubrieron recientemente. ¿Cómo es posible que estos crímenes sexuales serios no hayan sido denunciados antes? Tisfjord es una comunidad remota dominada por un fiordo de 900 metros de profundidad, y está dividida en dos. Una parte, Drar, se encuentra en la orilla occidental y la otra, Hotsvik, en la oriental.
y están conectadas por un ferry. Aproximadamente la mitad de las personas que viven allí pertenecen a la comunidad indígena Sami, los habitantes originarios de Escandinavia, que se encuentran en territorio de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Noruega vive en un estado de conmoción tras conocer la pesadilla que se ha estado viviendo en Laponia durante décadas. Según han destapado las autoridades, se registraron un total de 151 casos de agresiones sexuales y violaciones en Tisfjord, un pequeño municipio de la Laponia noruega. El número de violaciones de las que se tiene constancia ascienden a 43, incluidos los casos de 4 niñas. El abanico de víctimas es muy amplio y se han identificado por el momento a 82 con edades comprendidas entre los 4 y 74 años. Hay 92 sospechosos de cometer estas agresiones y un 70% de ellos pertenecen a la comunidad Sami y al laestadianismo, una rama ultraconservadora del protestantismo. En el 2024 encontramos otra noticia: Noruega se enfrenta al mayor escándalo de abuso sexual de su historia. El ex médico rural, Arne Vire, de 55 años, está siendo juzgado en el tribunal de Trondelag, acusado de violar a 87 mujeres y de abusar sexualmente de un total de 94 pacientes a lo largo de 2 décadas. En el 2010 la Iglesia Católica Noruega confiesa el abuso sexual a un menor. La Iglesia Católica Noruega admite que el ex arzobispo de Trondheim, Noruega, Georg Müller, abusó sexualmente de un menor hace 20 años. Müller, de origen alemán, había abandonado su puesto en junio pasado, alegando problemas de cooperación en la comunidad. Pero la verdadera razón fue el caso de abuso sexual, que se había mantenido en secreto hasta ahora y que es el primero confirmado en la Iglesia Católica de este país de mayoría protestante. En el 2018 acusan a un noruego de cometer abusos sexuales contra más de 300 menores. Según el escrito de acusación, el joven se hacía pasar por una chica en varias páginas web, redes sociales y foros para captar a las víctimas, a quienes convencía para que le enviaran vídeos, masturbándose a cambio de dinero o de mandarles supuestas fotos suyas desnuda. Para muchos extranjeros, Noruega es un país que acoge con agrado a los turistas, atraídos especialmente por los hermosos paisajes nevados y la posibilidad de practicar deportes de invierno. Para otros, el peregrinaje a ciudades como Oslo y Bergen tiene otras connotaciones. Son los denominados backpackers, mochileros negros, que tienen como principal objetivo visitar algunos de los lugares más emblemáticos del movimiento musical black metal, que en su vertiente noruega tuvo algunos de sus más destacados y sangrientos representantes. Los orígenes del black metal en los países escandinavos, principalmente Suecia y Noruega, resulta fascinante no solo para los seguidores de esta ramificación con tintes satánicos del rock duro, sino también para los amantes de las historias negras de crímenes, que acabaron rodeando a algunos de sus principales integrantes, y en cierta manera focalizando la atención en circunstancias ajenas a la propia música. Aunque los antecedentes del black metal están presentes desde los años 80 en bandas inglesas como Venom e italianas como The ACSS, el mayor desarrollo de este movimiento se produjo en Noruega. Precisamente fue el segundo álbum de Venom, Black Metal, 1982, Impulse Studios, el que inspiró el nombre genérico de esta nueva forma musical. Un álbum que ya tenía ese sonido rudo, casi primitivo, que las bandas posteriores reivindicarían como elemento propio. De hecho, la baja calidad del sonido era, en algunos casos, consciente y deseada. Se trata de lo que Bart Vikernes definía como necrosound, ese sonido siniestro y desfigurado que era, también, una forma de rebeldía contra los parámetros tradicionales de la industria musical. Una de las bandas precursoras de este movimiento fue Mayhem, formada por jóvenes músicos que se declaraban anticristianos y reivindicaban una sociedad más enraizada con los orígenes vikingos y paganos. Esta ideología se concretó algunos años más tarde en el denominado Inner Circle, un grupo ideológico formado por miembros de las primeras bandas de black metal noruego, y posteriormente responsable de profanaciones de tumbas e incendios de iglesias. Entre 1992 y 1995 se quemaron en Noruega 52 iglesias y se profanaron más de 15.000 tumbas. Muchos de estos actos, en realidad, fueron provocados por seguidores del black metal, que en muchos casos ni siquiera conocían personalmente a los componentes de los grupos musicales. Pero en otros casos se demostró la participación de músicos como Bart Vikernes, que con estos actos rechazaba la opresión de la llegada del cristianismo a los países escandinavos. El más paradigmático fue el incendio en 1992 de la iglesia de Fantoft, en Bergen, construida en 1150, que en sus orígenes se alzó sobre un lugar sagrado pagano en el que se celebraban los ritos del solsticio.
Esta imposición de la religión cristiana, sepultando literalmente las tradiciones paganas, era, en buena medida, la base ideológica que empujaba a estos jóvenes a actuar. Si la religión cristiana no respetó nuestras tradiciones cuando se impuso, ¿por qué vamos nosotros a respetarlos a ellos? Resulta interesante comparar la representación de esta estética entre lo que se denominaba black metal, surgido y desarrollado en Gran Bretaña principalmente, y lo que finalmente se convirtió en Noruega. Mientras que en la escena inglesa el black metal era más satírico, utilizaba sangre artificial y camisetas con eslóganes satánicos, en Noruega se convirtió en algo más serio y parte de sus integrantes se introdujeron en una espiral de caos que en buena medida se les fue de las manos. Pero el satanismo funcionaba al principio más como un reclamo y una puesta en escena que como una convicción real. A pesar de la mala prensa que tuvo en años posteriores, el black metal noruego no tiene nada que ver con la realización de actos satánicos. En el año 1991, el músico Øystein Aarseth, mejor conocido como Euronymous, líder de la banda Mayhem, abrió una tienda de discos especializada en black metal, en los suburbios de Oslo. El establecimiento se llamó El Vete, o Infierno en idioma noruego, y la creciente popularidad del género hizo que prosperara y fuese un centro de reunión para los interesados en los temas que esta música promociona. Así nació el Inner Circle, una secta satánica y grupo terrorista cuyo principal objetivo era erradicar el cristianismo de Noruega. Su principal modus operandi era la quema de iglesias. Al menos una veintena de templos cristianos fueron incendiados entre 1992 y 1995, aunque también se les acusó de vandalismos y un par de asesinatos. Pero sería muy temerario decir que el Inner Circle tenía una línea de acción definida. En realidad eran un montón de niños bien cohesionados por el histrionismo malévolo de Euronymous y sus ganas de hacer cosas malas. Con el paso de los meses, una de las figuras más comprometidas con la quema de iglesia comenzó a escalar posiciones dentro del grupo. Su nombre era Christian Vikernes, más conocido por su nombre artístico, Varg, quien también tenía un proyecto de black metal llamado Bursum. Si bien se había unido al Inner Circle por su línea anticristiana, no le entusiasmaba tanto esa onda satánica de Euronymous, así que organizó su propia ala pagana, inspirada en la religión vikinga y la supremacía de la raza blanca. Este ascenso de Varg hizo que tuviera una rivalidad con Euronymous, que terminó en el homicidio de este último en el año 1993. Los black metaleros noruegos de principios de los 90, como Euronymous y sus seguidores, practicaban una vertiente mística del satanismo, adoraban al diablo y hacían todo tipo de rituales alegóricos. Hacían toda una escenificación que incluía a la música de su banda, agresiva y ruidosa, hasta el maquillaje, caras pálidas, sombras negras alrededor de los ojos y sangre real de sus automutilaciones y daños a terceros. Si hiciéramos un análisis psíquico de estas personas, encontraríamos narcisismo y desesperados intentos por llamar la atención. Un ejemplo de esto es el caso del músico sueco Dead, cuyo nombre de pila era Per Yngve, primer baterista de Mayhem. Él era un chico autodestructivo que en las presentaciones en vivo de la banda se cortaba las extremidades y salpicaba a los presentes con su sangre. Estaba tan obsesionado con su propia muerte que terminó dándose un tiro en la cabeza con una escopeta. La leyenda popular cuenta que su cadáver fue encontrado por Euronymous, quien, antes de llamar a la policía, compró una cámara y le tomó fotos. Una de estas imágenes serviría luego para ilustrar la portada de un disco en vivo de Mayhem llamado Dawn of the Black Arts 1. Eventos de esta naturaleza se repitieron no solo entre los desequilibrados miembros de ese grupo musical, sino entre quienes formaban parte del Inner Circle y la llamada ola de black metal noruego o true black metal. No obstante, el movimiento evolucionó en una especie de subcultura que ha sustituido su carácter místico por pura estética y filosofía, algo similar al satanismo New Age, y además se ha vuelto un atractivo cultural y turístico de Noruega. De más está decir que ya no se queman iglesias en ese país, y no conforme con eso el Estado hasta subvenciona al género pagando festivales y giras internacionales. Fiesta pagana. Es bien sabido que el diablo como lo conocemos hoy fue creado por el cristianismo como método de sumisión espiritual, pero no siempre fue así. En el Antiguo Testamento, la palabra Satán, que en hebreo quiere decir enemigo, hace referencia a entidades malignas abstractas que tienen la función de servir a Dios en sus designios contra determinados profetas o pueblos, y también se refiere a enemigos comunes y cualidades malignas innatas del ser humano, lo cual tendría más sentido bajo la concepción de un Dios único y omnipotente.
En el mismo judaísmo, sin embargo, se originó esa figura del Satán como ser antagónico a Dios debido a sincretismos con otras religiones, como el zoroastrismo, y demás literatura judaica no canónica, como los libros de Enoch. Algunos judíos utilizan la interpretación angélica de Satán que aparece en el segundo libro de Enoch y le dan el nombre de Satanael o Samael. Pero quizás la alegoría más famosa sea la del profeta Isaías, quien mencionó en su libro la palabra Lucifer para referirse a un ser que por arrogancia fue expulsado del cielo, originando así la iconografía del ángel caído o del cuestionador de los designios del Altísimo. Fue dicha metáfora la que vertebró la épica de Jesucristo, cuyas aventuras son una constante lucha entre el bien y el mal, ya fuese en diatribas de orden moral e introspectivo, las tentaciones, como en escaramuzas, los exorcismos, y es recién en el Nuevo Testamento donde empieza a desarrollarse esa estampa demoníaca relacionada con las desgracias y el advenimiento de la decadencia generalizada. Cabe destacar que estas cuestiones evidencian la base helénica de los mitos cristianos. Lucifer, por un lado, es la versión romana del dios Fósforo, que en la antigua Grecia representaba al lucero de la mañana, a la luz que llega a la Tierra desde el planeta Venus II. Asimismo, el concepto de infierno en el cristianismo es prácticamente una copia del Hades heleno, la morada de los muertos. De hecho, la palabra Hades aparece repetidas veces en la Biblia como sugerencia de un inframundo, también llamado Seol. Durante sus lustros de existencia, la Iglesia Católica le ha dado poder a estas imágenes con el fin de asustar a sus feligreses, y la ha ligado a una serie de supersticiones que en nada tienen que ver con el diablo que nos muestra la Biblia. Por un lado está la simbología oscura y por otro el temor a lo desconocido, de allí que prácticas de culturas no cristianas fueran calificadas como satanismo en su momento, aunque entonces se utilizaba más la palabra herejía, hablo sobre todo de prácticas de la llamada Europa bárbara, céltica o pagana. La Iglesia Católica se esforzó en evangelizar a todo el que pudiese a través de guerras y astutas estrategias sincréticas como la antes mencionada adaptación de mitos paganos al cristianismo. Aún así no pudo erradicar del todo las creencias autóctonas y tampoco pudo evitar el surgimiento de nuevos cultos basados en prácticas milenarias como la hechicería, la herbolaria y la alquimia. Eso siempre ha existido, ¿no les parece? El conocimiento mágico, la bruja o curandera del pueblo que da soluciones fantásticas a los problemas de la gente y adivina el futuro, eso mismo que ahora se representa en los horóscopos de revista. Al ser consideradas heréticas, tales actividades permanecían en la clandestinidad y, por tanto, daban pie a elucubraciones sobre su naturaleza. La gente se imaginaba lo peor sobre estos. Además, la propia Iglesia alimentaba las paranoias y así aseguraba su dominio sobre la humanidad. Pero el avance del conocimiento científico hizo que las supersticiones retrocedieran y que las personas, sobre todo en las grandes ciudades de Europa y el Nuevo Mundo, comenzaran a cuestionar el poderío cristiano sobre todo orden de la vida. Hubo un proceso gradual de secularización que ha llegado hasta nuestros días, un proceso que, si bien ha impulsado grandes logros, ha sido el caldo de cultivo para sectarismos religiosos más alocados. En fin amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.